¿Cómo andan, queridos teófilos, queridas teófilas? Vamos a trabajar en el sacramento del orden sagrado respondiendo las preguntas que siempre buscamos responder. Presten atención como siempre que donde dice CEC en realidad es Catecismo de la Iglesia Católica y donde dice CIC es Código de Derecho Canónico. Puede prestar a confusión, pero la E en realidad es de Eclesia y por lo tanto es Catecismo de la Iglesia Católica, y la I tiene que ver con iure, que es ley de alguna manera en latín, y de esa perspectiva el CIC no es Catecismo de la Iglesia Católica, sino Código de Derecho Canónico en latín. Aclarado esto, porque vamos a ver algunos párrafos que están sacados del Catecismo, otros que están sacados del Código de Derecho Canónico, pasemos a ir de a poco a cada una de las preguntas. Lo primero que tenemos es lo siguiente. ¿Qué es el sacramento del orden sagrado? El catecismo, recuerden siempre que el catecismo, el Código de Derecho Canónico, al igual que la gran mayoría de los documentos de la Iglesia, tienen la particularidad de que en sus primeros números suelen resumir todo lo que va a venir después. Entonces uno en los primeros números puede ver condensado muy sintéticamente todo el desarrollo posterior, pero las categorías teológicas claves van a empezar a aparecer o van a quedar de alguna manera condensadas en los primeros números. Es parte de alguna manera como de una tradición que se fue gestando con el largo de los años, pero que uno podría decir que ya está establecida, ¿no? Si uno tiene una duda, es conveniente primero leer el primer, segundo número. De esa forma uno tiene un pantallazo general y luego después profundizar en algunos aspectos que le interesen. ¿Qué es el sacramento del orden sagrado? El orden, el sacramento del orden, es el sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Después el sacramento del ministerio apostólico. Paro primero acá, después sigo leyendo y explico lo siguiente. Por lo tanto tenemos que de alguna manera Cristo, el propio Cristo, llamó a 12 de los suyos, que son los llamados en Lucas 12 apóstoles, Pedro, Santiago, Juan, Judas, etc., para que estén con él, dice Marcos capítulo 3, y para enviarlos con el poder de Dios a expulsar los demonios, es decir, todo aquello que en algún punto termina alejando a la humanidad de Dios. ¿Quiénes son los sucesores de los apóstoles hoy en día? Los obispos. Los obispos son los encargados de seguir la misión apostólica que Cristo le dio a los 12. Son aquellos que tienen que seguir ejerciendo la función que ejercían los 12 junto con Jesús. Por eso se habla de que es el ministerio de los apóstoles o el ministerio apostólico. Son seguidores, tienen que cumplir lo mismo que hacían los 12 que estaban con Jesús. Por eso uno de los 12 que estaba con Jesús era Pedro, y por lo tanto el obispo de Roma es el Papa, que cumple la misma función de ser el primero dentro del grupo de los apóstoles, ¿no? El grupo de los episcopos o el grupo de los obispos, como uno los conoce. Es un sacramento que comprende de alguna manera 3 grados cualitativamente distintos. Es decir, cuando uno celebra el sacramento del orden, en primer lugar va a consagrar un diácono, en segundo lugar va a consagrar un presbítero y en tercer lugar va a consagrar un episcopo. Es un mismo sacramento que tiene de alguna manera como 3 grados de plenitud. Grados de plenitud que van a significar funciones distintas en la práctica. Es decir, el primero de los grados, el más pleno, el que uno puede decir por excelencia, celebró y recibió el sacramento del orden sagrado, es el episcopado, es decir, el episcopo es el obispo, ¿no?
aquel que uno puede verlo, se puede dar cuenta fácilmente que es obispo porque tienen la mitra, ¿no? Ese gorro, uno podría decir, que se ponen en la cabeza para poder identificarlo claramente, lo digo, ¿no? Que a su vez también tienen un báculo, como el palo del pastor, ¿no? El báculo del pastor que protege a sus ovejas y las guía, que es a su vez apoyo para el camino. Bueno, distintos signos que visten a los obispos, ¿no? El segundo grado en importancia, ya vimos el primero que son los obispos, el segundo grado en importancia son los presbíteros o los que nosotros llamamos curas, ¿no? Los curas, los sacerdotes, como uno le dice. En realidad el término que se utiliza en el catecismo y que se utiliza en el Código de Derecho Canónico es presbítero, para evitar confundir entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio bautismal, ¿no? Porque uno dice, él es sacerdote, bueno, yo también soy sacerdote, digo, somos bautizados, somos sacerdotes, pero para evitar esa confusión se utiliza el término presbítero, que es un término también bíblico en algún punto, ¿no? Son servidores de los obispos, es decir, son sus brazos, sus pies, sus ojos, donde el obispo no puede llegar, porque, qué sé yo, por ejemplo, en la diócesis de Quilmes hay 3 municipios, municipio de Florencio Varela, municipio de Berazategui, municipio de Quilmes, hay más de 100 parroquias, hay más de 1.500.000 personas para atender como población y por lo tanto es imposible que una, 2 personas, el obispo, los obispos y el obispo auxiliar pueda de alguna manera llegar a satisfacer todas las demandas religiosas de esa porción de territorio, ¿no? El tercer grado, el menor de los grados, y vamos a ver que en la práctica va a implicar funciones distintas y va a implicar un modo de estilo de vida distinto, son los diáconos, ¿no? Son los menos, por así decirlo, que reciben el menor grado del sacramento del orden, ¿no? No tienen la plenitud ni del presbítero ni la plenitud del obispo de este sacramento. De alguna manera es el mismo Cristo es la fuente del ministerio de la Iglesia. Él lo ha instituido, le ha dado autoridad y misión, orientación y finalidad. Cristo el Señor, dice Lumen Gentium número 18, un documento del Concilio Vaticano II, Cristo el Señor, para dirigir al pueblo y hacerle progresar siempre, instituyó en su iglesia diversos ministerios que están ordenados al bien de todo el cuerpo, ¿no? Entonces, tiene que ver el sacramento del orden con dirigir al pueblo de Dios, acompañarlo en ese proceso que lo está dirigiendo para hacerlo progresar, para hacerlo planificar. Está instituido por Cristo, ya vimos que los obispos son los sucesores de los apóstoles, y a su vez también están ordenados al bien del común de todo el cuerpo, es decir, no son consagrados para ser beneficiados ellos. La plenitud de ese sacramento se da en la práctica en el servicio a los demás. En efecto, los ministros, dice el documento, que posean la sagrada potestad, el servicio de sus hermanos para que todos los que son miembros del pueblo de Dios lleguen a la salvación. Esto es sumamente importante, lo vamos a desarrollar a continuación. Pero adelanto lo siguiente, el ejercicio o esa posición de poder, en el sentido de dirigir al pueblo, esa responsabilidad que tienen los consagrados por el sacramento del orden, en realidad implica un cambio de mirada a lo que nosotros concebimos como poder, ¿no? Uno entiende el poder como dirigir, entiende el poder como instaurar la propia decisión, pero el poder en el Evangelio, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento en algunas partes también, nos hace referencia a que el poder, de hecho Dios lo ejerce así su poder, está al servicio de la humanidad. Dios ejerce su poder para la salvación de su pueblo. Así nosotros tenemos que ejercer nuestro poder, no como dominación de los demás, no como control absoluto de los demás según nuestro propio parecer, sino
como servicio, ¿no? Esa posición de poder en realidad es no para tu propio beneficio, sino para el servicio de los demás, para conseguir el bien común. Aquellos que han sido constituidos en el orden del episcopado del presbiterado, es decir, los obispos y los presbíteros, reciben la misión y la facultad de actuar en la persona de Cristo cabeza. Si recuerdan, al principio de la materia vimos que una de las imágenes con las que la iglesia se autodescribía era la del cuerpo de Cristo, ¿no? La iglesia es el cuerpo mientras que Cristo es la cabeza. De alguna manera, los que reciben el sacramento del orden sagrado quedan identificados con las funciones de este Cristo cabeza que como toda cabeza dirige a su cuerpo, ¿no? Es una imagen simbólica que de alguna manera nos ayuda a entender cuál es la función y cuál es la razón de ser del sacramento del orden dentro de la iglesia, ¿no? Los diáconos, es decir, los que tienen el menor grado de este sacramento, son habilitados para servir al pueblo de Dios en la que se conoce como la diaconía de la liturgia, de la palabra y de la caridad. Los libros litúrgicos prescriben para cada grado. Es decir, los diáconos serán de alguna manera los servidores de los presbíteros, pero no solo va a radicar en eso, no solo el diácono está llamado a celebrar la Eucaristía, por ejemplo, o la liturgia de la palabra, mejor dicho, porque no puede consagrar cuando falte un sacerdote, sino que tiene una función de servicio a la comunidad, ser como las piernas y los ojos del presbítero en la propia comunidad, ¿no? Puestos al servicio. Si uno tendría que resumir en 3 palabras cuáles son las funciones de todos aquellos que han recibido el orden sagrado, episcopos, clérigos en general, ¿no? Episcopos, presbíteros y diáconos, en realidad uno tendría que decir que es la celebración de los sacramentos, es la dimensión sacerdotal, la predicación de la palabra es la dimensión profética o la función profética de Cristo y a su vez también el ejercicio de la caridad pastoral. El ejercicio de la caridad pastoral, es decir, la dimensión real. Tiene que buscar ejercer la caridad, su poder es amor, su poder es servicio de los demás. Tiene que mantener unido al rebaño llevándolo a los pastos donde puedan pastar y seguir creciendo, ¿no? En esa imagen de pastor que muchas veces se asocia al sacramento del orden sagrado. 2 cuestiones bien sencillas, ustedes se los voy a dejar para leer, pero 2 cuestiones bien sencillas para tener en cuenta a la manera de entender qué significa ser sacerdote. Por un lado, habría que ver si uno agarra el Antiguo Testamento, todos los libros del Antiguo Testamento, si bien cada uno de los libros tiene una particularidad específica, en general, con respecto al tema del orden sagrado o del sacerdocio, mejor dicho en general, del sacerdocio ministerial, de ese ejercicio ministerial del sacerdocio, uno podría decir que en la antigua alianza un sacerdote era aquel que entregaba ofrendas por el pueblo ante Dios. Entonces, si creían que Dios era el encargado de enviar las lluvias, entonces el sacerdote daba a Dios en una celebración litúrgica, ofrecía a Dios las primicias, los primeros frutos de las cosechas. Si creían que en la sangre estaba la vida, por lo tanto matando un animal, generalmente un cordero por una tradición, en un rito litúrgico en el momento de la Pascua, se podía creer, o en otras celebraciones, que se expiaba el pecado del pueblo, ¿no? Entonces ofrecía algo por el pueblo, era el intermediario entre Dios y el pueblo, en este caso de Israel, el pueblo hebreo, el pueblo judío. El sacerdocio de la nueva alianza es un poco distinto, en principio porque todos los bautizados somos sacerdotes. Cristo no era un sacerdote ministerial,
Si Cristo estuviera hoy, no sería ni un diácono posiblemente, ni un presbítero, ni un episcopo. A ver, es un anacronismo decirlo, pero lo que quiero decir es que Jesús no quería ser sumo sacerdote, no quería ser un escriba, no quería ser un fariseo, no quería ser un saduceo, un maestro de la ley. Es decir, no estaba en ese juego, en esas figuras que uno puede encontrar dentro del templo de Jerusalén o en las sinagogas, ¿no? Como autoridades religiosas, como uno le podría decir. El sacerdocio de la nueva alianza, y en eso la carta a los hebreos va a marcar como el ritmo y la clave de interpretación del sacerdocio que entendía Jesús, es un sacerdocio que implica la entrega, ya no se entrega más algo en particular a Dios y ya no lo entregan solamente personas particulares algunas cosas a Dios. Es el pueblo, es cada uno dentro de ese pueblo el que ofrece su propia vida, no con un acto de matanza de seres humanos, sino la propia vida en el día a día que uno va viviendo. Es decir, uno entrega a Dios la propia vida en los gestos de amor que tiene hacia el otro, en su casa, en su trabajo, con sus amigos o con gente que no conoce. Digo, ese es el verdadero sacerdocio, el sacerdocio espiritual, dirá San Pablo, ¿no? De alguna manera entregamos ofrendas espirituales a Dios. ¿Qué son esas ofrendas espirituales? No son solo los rezos que uno puede hacer, son los gestos concretos en el día a día que uno va entregando a Dios con su propia vida. ¿Cómo entrega ese sacrificio el médico cristiano siendo un médico cristiano como corresponde? ¿Cómo lo entrega un político cristiano siendo un político cristiano como corresponde? ¿Cómo lo entrega un docente cristiano su sacrificio a Dios día a día, ejerciendo su profesión docente, su profesión de padre, su profesión de madre en el día a día? Y así sucesivamente, ¿no? Siendo un buen cristiano en todos los aspectos de la vida, de alguna manera también implica un sacrificio, ¿no? Palabra que para nosotros nos genera muchas veces repulsión porque implica como dejar de hacer lo que a uno le gusta o ese tipo de cuestiones. En realidad, entendido bien el sacrificio implica encontrar lo más profundo del ser humano e intentar vivirlo, ¿no? Eso sí implica un sacrificio, como cuando uno va al gimnasio, como cuando uno hace un deporte, a las primeras veces a uno le cuesta, después eso deja de transformarse en un sacrificio y pasa a transformarse en un estilo de vida o en algo común que uno termina realizando, ¿no? Pero quería aclarar esto porque Jesús no fue un sumo sacerdote, no fue un saduceo, no fue un fariseo, no fue lo que hoy llamaríamos un rabino, ni tampoco un obispo, ni mucho menos, ¿eh? ¿Por qué se llama sacramento del orden? ¿Por qué se llama sacramento del orden? Bueno, la palabra orden en Roma, en el Imperio Romano, significaba los cuerpos constituidos en el ámbito de lo civil para gobernar. Es decir, era una palabra que englobaba de alguna manera los cuerpos de gobierno en el Imperio Romano que tenían justamente la función de gobernar, ¿no? La ordinatio designa la integración a un ordo. El ordo es el cuerpo constituido para gobernar, como uno entra a participar de ese cuerpo, de ese ordo, por la ordinatio, ¿no? Es decir, por la ordenación. En la Iglesia hay cuerpos constituidos que la tradición, no sin fundamento en las Sagradas Escrituras, llama desde los tiempos antiguos con el nombre de taxeis, de ordineis. La liturgia habla del orden episcopal, del orden presbiteral, del orden diaconal, ¿no? Ese cuerpo dirigido para gobernar, establecido para gobernar, y como dijimos, tiene 3 grados. Puede ser episcopo, puede ser presbítero o puede ser diácono.
La integración en uno de estos cuerpos de la iglesia se hacía por un rito llamado ordenación, ¿no? Es un acto religioso, un acto litúrgico, donde se produce una consagración, una bendición o un sacramento en palabras del catecismo. Hoy la palabra ordenación está reservada al acto sacramental que incorpora al orden de los obispos, al orden de los presbíteros, al orden de los diáconos y que va más allá de una simple elección, designación, delegación o institución por la comunidad, pues confiere un don del Espíritu Santo que permite ejercer el poder sagrado. Es decir, ninguno decide por sí mismo sin la asistencia de Dios, sin de alguna manera la motivación primera de Dios ser episcopo, ser presbítero o ser diácono. Digo, nadie de alguna manera se puede arrogar el poder del Espíritu, ¿no? Es una suerte de sanidad para el ejercicio del poder, ¿no? Y un criterio de discernimiento también saber para qué uno quiere el poder. La ordenación también es llamada consagración porque es un poner aparte y un investir por Cristo para la misma iglesia, ¿no? Queda consagrada la persona. El diácono queda consagrado, el presbítero queda consagrado, el episcopo o el obispo queda consagrado. ¿Qué significa consagrar? De alguna manera investir con características sagradas, con una función sagrada particular, algo separándolo del resto para el servicio de algo sagrado, ¿no? La imposición de las manos del obispo con la oración consecratoria constituye el signo visible de esta consagración, ¿no? Ya lo vamos a ver. ¿Quién puede recibir el sacramento del orden sagrado? Bueno, lo va a decir el Catecismo de la Iglesia Católica. Quienes pueden recibir el sacramento del orden sagrado, ¿no? Recogiendo lo que dice el Código de Derecho Canónico, será solo el varón que debe estar bautizado, solo él, después vamos a ver qué implica también la confirmación, solo el varón bautizado puede recibir la sagrada ordenación. ¿Cuál es el fundamento teológico en principio que se utiliza para decir que solo los varones y no las mujeres también pueden ser consagradas? Es que el Señor eligió a 12 hombres para formar el colegio de los 12 apóstoles y los apóstoles hicieron lo mismo cuando eligieron a sus colaboradores que les sucederían en sus tareas. Ese es el argumento de alguna manera fuerte que utiliza el magisterio de la iglesia, el que recurre y el que entiende, que constituye el fundamento de por qué se puede recibir el sacramento del orden sagrado siendo solamente un varón y no una mujer. Quedará para tarea de la iglesia discernir en algún momento, a veces se complejiza ese discernimiento por otras cuestiones, saber si en realidad Jesús eligió a 12 por ser hombres, específicamente por ser hombres y porque así pretendía que fuera para siempre, o si en realidad eligió 12 hombres porque eran los que en su estructura cultural, de alguna manera también, eran los que se identificaban con el poder, ¿no? Difícilmente una mujer pudiera haber sido emperadora del Imperio Romano. No así pasó, por ejemplo, en Egipto, ¿no? Uno conoce la famosa historia de Cleopatra. En el colegio de los obispos, con quienes los presbíteros están unidos en el sacerdocio, hace presente y actualiza hasta el retorno de Cristo el colegio de los 12, ¿no? Lo mismo que venimos diciendo, son sucesores de los apóstoles. Nadie tiene el derecho a recibir el sacramento del orden, ¿no? Se recibe por gracia, es gratuito. Rogarse el poder del Espíritu. El poder del Espíritu es dado gratuitamente a aquellos que Dios quiere que lo reciban. Básicamente es eso. Todos los ministros ordenados de la Iglesia Latina, exceptuados los diáconos permanentes,
son ordinariamente elegidos entre hombres creyentes que viven célibes y que tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos. De estos 3 grados de orden sagrado, el diaconal, el presbiteral y el episcopal, los diáconos permanentes, que antes recibieron el sacramento del matrimonio, es decir, están casados, pueden tener familia, pueden tener hijos, pueden acceder a esta primera instancia, ¿no? Es decir, un fiel cristiano, bautizado, confirmado, si recibe el llamado de Dios, casado, puede recibir hasta el primero de estos del primer grado del sacramento del orden. Para ser presbítero o para ser obispo en Occidente, en la Iglesia Latina, es necesario que la persona sea célibe. No es una cuestión dogmática, por lo tanto no significa que no se puede cambiar, pero la tradición lo aventaja o expresa que es provechoso que el presbítero en Occidente y el obispo en Occidente sean célibes, es decir, se dediquen por completo a la causa del reino de los cielos y de alguna manera también sean signo de lo que todos estamos llamados, que es a la unión perfecta con Dios, que va a suceder cuando nos muramos y cuando estemos con Él. ¿Alguna otra cuestión con respecto a esto? En las iglesias orientales, católicas, orientales, en realidad se van a poder casar también los presbíteros, no solo los diáconos, sino también los que, mejor dicho, los que ya están llamados al matrimonio, los que tienen una familia establecida, coherente con la fe y demás, van a poder acceder al sacramento del orden en segundo grado y van a poder llegar a ser presbíteros. Entonces no va a ser extraño que podamos ver en las iglesias orientales católicas en perfecta comunión con Roma, etcétera, que haya presbíteros casados. Esta práctica es considerada como legítima desde tiempos remotos en Oriente, ¿no? Les dejo el resto para que ustedes lo lean. ¿Cuál es el camino o el proceso de vida que posibilita a alguien recibir, celebrar el sacramento del orden sagrado? En este sentido, ser consagrado, como dijimos anteriormente, ordenado, como también dijimos. Solo es ordenado, va a decir el Código de Derecho Canónico, solo es ordenado lícitamente quien haya recibido el sacramento de la confirmación, es decir, recibió el sacramento del bautismo, recibió el sacramento de la Eucaristía, recibió el sacramento de la confirmación y ahí recién va a poder ser ordenado diácono, presbítero u obispo. Ningún aspirante al diaconado o al presbiterado debe recibir la ordenación de diácono o de presbítero sin haber sido admitido antes como candidato por la autoridad indicada en estos números, es decir, por el obispo, con el rito litúrgico establecido previa solicitud escrita y firmada de su puño y letra que ha de ser aceptada también por escrito por la misma autoridad eclesial. Es decir, nadie puede arrogarse el derecho, como venimos diciendo, de querer ser diácono o presbítero si en realidad no hay un obispo que esté celebrando, que esté presidiendo esa celebración del sacramento y lo consagre, ¿no? En tanto máxima autoridad de la Iglesia, el obispo es el encargado de aceptar y de alguna manera guardar que aquella persona que va a ser consagrada esté preparada para poder serlo y sea verdadera guardián de la recta doctrina y de las costumbres de la Iglesia. Para poder recibir la ordenación de diácono o de presbítero, el candidato debe entregar al obispo una declaración redactada y firmada de puño y letra en la que haga constar que va a recibir el orden espontánea y libremente, es decir, nadie lo está obligando a recibir el sacramento en particular, ¿no? Y que para toda su vida, de modo perpetuo, se dedicará al ministerio eclesiástico, al mismo tiempo que solicita ser admitido al modo de que aspira a recibir, ¿no?
el candidato al diaconado que no esté casado previamente y el candidato al presbiterado no deben ser admitidos al diaconado antes de que hayan asumido públicamente ante Dios y ante la Iglesia la obligación del celibato. Para que se entienda en la práctica, alguien que esté, un esposo de un matrimonio, ¿puede acceder al diaconado? Sí, puede acceder. Un diácono que fue ordenado célibe, ¿puede casarse después? No. La respuesta entonces es así. Primero, ¿está casado? Puede ser ordenado diácono. ¿Un diácono célibe se puede casar? La respuesta es no. ¿Cuáles son los signos y qué efecto realizan en aquellos que reciben este orden sagrado? Bueno, la celebración de la ordenación de un obispo, de presbíteros o de diáconos, por la importancia para la vida particular de la persona y de la iglesia en general, exige el mayor concurso posible de fieles. Tendrá lugar preferentemente un domingo en la catedral con una solemnidad adaptada a las circunstancias. Las tres ordenaciones, la del obispo, presbítero y diácono, tienen el mismo dinamismo, es decir, el mismo esquema de celebración. Se hace dentro de la Eucaristía. El rito esencial del sacramento del orden está constituida para los 3 grados por, estos son los signos importantes, la imposición de las manos del obispo sobre la cabeza del ordenado y la oración consecratoria específica que pide a Dios la efusión del Espíritu Santo y sus dones apropiados para el ejercicio del ministerio para el cual el candidato es, ¿no? Se impone las manos y se lee una oración donde se pide a Dios la efusión del Espíritu para la asistencia del Espíritu para esa misión particular que la persona consagrada está por empezar. Como en todos los sacramentos, ritos complementarios rodean la celebración. Varían según las tradiciones litúrgicas, pero a su vez también implica, generalmente, déjenme ver si los explica con detalle, acá lo principal, ¿no? Dice, para el obispo y el presbítero se los unge también con el santo crisma, que es signo de la unción especial del Espíritu Santo que hace fecundo su ministerio. La entrega de los libros de los evangelios, se le da un anillo, al obispo también la mitra, ¿no? Y el báculo al obispo en señal de su misión apostólica del anuncio de la palabra de Dios. Al presbítero se le entrega los elementos principales por excelencia de lo que tiene que hacer, que es celebrar la Eucaristía, presidirla y por lo tanto se le va a dar la patena y el cáliz. Y al diácono se le van a dar los libros del Evangelio porque tiene su principal misión, la de anunciar la palabra, ¿no? ¿Quiénes presiden la celebración de estos sacramentos? Los ministros ordinarios, los únicos que pueden consagrar a diáconos, presbíteros u otros obispos son solamente los obispos. Solamente los obispos. Es ministro de la Sagrada Ordenación el obispo consagrado. Nadie más que el obispo puede consagrar a diáconos, presbíteros u otros obispos. ¿Cuáles son los efectos que realiza el sacramento del orden sagrado? ¿Por qué recibirlo? ¿No? Como dijimos en un principio, es un sacramento que configura al que lo recibe con Cristo cabeza, es decir, tiene la misión de dirigir la iglesia. Como todo cuerpo necesita una cabeza que lo guíe, ya sea una cabeza colegiada o una cabeza unipersonal que lo guíe, que termine de alguna manera tomando una decisión por dónde ir, ¿no? La gracia del Espíritu Santo propia de este sacramento es la de ser configurado con Cristo, sacerdote, maestro y pastor, de quien es ordenado es constituido ministro. En el servicio eclesial del ministro ordenado es Cristo mismo. Se dice que
actúan en persona Christi Capitis, en la persona de Cristo cabeza, ¿no? Es decir, tienen la misión de gobernar la iglesia, gobernarla a la manera de servicio, no de forma autoritaria ni según lo que les parece que tienen que hacer, sino escuchando esa voz del Espíritu que va hablando en los distintos acontecimientos de la vida y en los distintos fieles de ese cuerpo eclesial que les toca de alguna manera dirigir. Tienen que ser maestros de la palabra, tienen que ser los litúrgicos por excelencia en la celebración de los sacramentos y a su vez también pastores de su rebaño, ¿no? Dirigirlos, protegerlos. La presencia de Cristo en el ministro no debe entenderse como si éste estuviera exento de todas las flaquezas humanas, del afán de poder, de errores, es decir, del pecado. Son seres humanos, ¿no? Están asistidos por la gracia, pero son seres humanos. No todos los actos del ministro son garantizados de la misma manera por la fuerza del Espíritu Santo. Mientras que en los sacramentos la garantía del Espíritu Santo es dada, de modo que ni siquiera el pecado del ministro puede impedir el fruto de la gracia, es decir, no depende del efecto de la Eucaristía en mi vida si el ministro pecó 5 minutos antes de celebrar el sacramento, de presidirlo o no, es decir, es Cristo el que está actuando. Pero después hay otros actos del ministro donde uno no puede decir si está asistido por el Espíritu Santo. Claramente es un ser humano. Está asistido por el Espíritu Santo en misiones, en funciones particulares. Este sacerdocio es ministerial, que es como ya dijimos, se diferencia del sacerdocio bautismal. ¿Cuántas veces puede recibir el sacramento del orden en la vida de una persona? Ya lo dijimos, como el bautismo y la confirmación imprimen carácter, el orden sagrado imprime carácter también. Por lo tanto, van a ser sacerdotes para siempre. El sacramento del orden confiere también un carácter espiritual indeleble y no puede ser reiterado ni ser conferido por un tiempo determinado. El que recibe el bautismo es bautizado para siempre, el que recibe la confirmación es confirmado para siempre, el que recibe el orden sagrado, el sacramento del orden sagrado, es ordenado, consagrado para siempre. Un sujeto válidamente ordenado puede ciertamente por causas graves ser liberado de las obligaciones y funciones propias del ejercicio de ese sacramento, pero no deja de ser sacerdote para siempre. Puede ser liberado de sus propias funciones o de alguna manera sancionado para no poder ejercer más, pero no por eso deja de ser un sacerdote en sentido estricto. Con esto estamos llegando al final de este sacramento del orden sagrado. La próxima clase tenemos que trabajar con el último de los sacramentos, que es el sacramento del matrimonio. El otro de los sacramentos de servicio o vocación, la otra forma de cooperar con la humanidad para ese encuentro con Dios, poniéndose al servicio de la humanidad caída, para que esa humanidad sea levantada por Dios y que en algún momento puedan gozar de esa comunión perfecta con Él. Nos vemos la próxima clase para seguir hablando del sacramento del matrimonio.